Soy el profe Edison.net y en esta oportunidad te voy a explicar paso a paso cómo resolver estas ecuaciones de primer grado con una incógnita. Entonces, vamos a iniciar a resolver la primera, donde nos dicen que x más 5 es igual a 12. En el lenguaje algebraico, un número sumado con 5 o aumentado en 5 es igual a 12. Por lógica, ese número es el 7. Porque 7 más 5 es igual a 12. Pero ¿cuál es el debido proceso para encontrar ese valor desconocido? Bien, vamos a aplicar la propiedad fundamental de las igualdades o propiedad uniforme y transposición de términos. En este miembro de la igualdad vamos a dejar el término que tiene la variable x y en el miembro derecho los términos independientes. Entonces, para eliminar este 5 que está sumando, restamos 5 en este miembro, pero si restamos 5 en este miembro, también debemos hacerlo en el otro para conservar la igualdad. Aquí podemos simplificar, esto es igual a 0 y nos queda x es igual a 12 menos 5 es igual a 7. Ahora, realizando transposición de términos, entonces x más 5 es igual a 12. Como necesitamos despejar a x y este 5 que lo está acompañando está sumando, lo transponemos al otro miembro con la operación contraria, es decir, a restar. Entonces x es igual a 12 menos 5. X es igual a 12 menos 5 es igual a 7 y podemos evidenciar que hemos obtenido el mismo valor. Ahora vamos a resolver la ecuación número 2, donde nos dicen que el doble de un número disminuido en 34 es igual a menos 20. Entonces, aplicando la propiedad uniforme, vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos dejar en el miembro izquierdo el término que tiene la variable x y en el miembro derecho los términos independientes o conocidos. Necesitamos eliminar este menos 34. Como está restando, sumamos 34 en ambos miembros. Simplificamos y nos queda en este miembro 2x que es igual a menos 20 más 34 es igual a 14. El doble de un número es igual a 14. Un número multiplicado con 2 nos dé 14, pues obviamente es el 7. Pero para hallar ese valor desconocido, entonces vamos a hacer lo siguiente. Como x está multiplicando con el 2 y necesitamos despejarla, entonces para eliminar este 2, dividimos en ambos miembros entre 2. Lo que hagamos en un miembro debemos hacerlo en el otro para conservar la igualdad. Este 2 con este 2 se cancelan y x es igual a 14 entre 2 es igual a 7. Ahora realizando transposición de términos, entonces el doble de un número disminuido en 34 es igual a 20. Entonces este 34 que está restando lo transponemos al otro miembro a sumar. 2x es igual a menos 20 más 34. Ahora simplificamos. 2x es igual a menos 20 más 34 es igual a 14. Este 2 que está acompañando a la incógnita como está multiplicando, lo transponemos al otro miembro con la operación contraria, es decir, a dividir. X es igual a 14 entre 2 y x es igual a 14 entre 2 es igual a 7. Y miren, hemos obtenido el mismo valor. Tenemos plan A y plan B. Aplicando la propiedad uniforme es el método correcto, porque supongamos que tenemos una balanza y para que esa balanza se mantenga en equilibrio, debemos agregar o quitar la misma cantidad o el mismo peso liso en ambos miembros. Ahora vamos a resolver la ecuación número 3. La ecuación número 3 nos dice que 1 más 8x es igual a menos 16x más 31. Esta ecuación la vamos a resolver aplicando transposición de términos. Entonces, en el miembro izquierdo vamos a dejar los términos que tienen la variable x y en el miembro derecho los independientes o conocidos. Entonces, 8x va a quedar neutro en su lado
Pero 16x como es negativa, es decir, está restando, la transponemos al otro miembro con la operación contraria, es decir, a sumar. Y esto es igual a, el 31 está en su miembro, entonces va a quedar igual, pero el 1 es positivo, entonces como está sumando, lo transponemos a restar. Ahora simplificamos. 8x más 16x es igual a 24x y esto es igual a 31 menos 1 es igual a 30. 20 por un número que desconocemos nos da como resultado 30. Entonces necesitamos despejar a x. Este 24 que está multiplicando lo transponemos al otro miembro a dividir. X es igual a 30 24avos. Esta división no es exacta, pero sin embargo la podemos simplificar. Tanto el 30 y el 24 son múltiplos del 2, del 3 y del 6. Entonces aquí podemos dividir tanto en el numerador como en el denominador entre 6. Entonces x es igual a 30 entre 6 es igual a 5 y 24 entre 6 es igual a 4. Entonces, el valor que debe tomar x en este lugar y en este lugar para que la igualdad sea verdadera es 5 cuartos. Vamos a realizar la prueba, ¿listo? Para comprobar si el valor hallado es el correcto. Donde está la variable x reemplazamos por 5 cuartos y resolvemos las operaciones indicadas. Entonces 1 más 8 por x, quien es 5 cuartos, y esto es igual a menos 16 por x, es decir, por 5 cuartos, más 31. Esto es igual a 1 más 8 por 5 es igual a 40 y 40 entre 4 es igual a 10. Menos 16 por 5 es igual a menos 80 y menos 80 entre 4 es igual a menos 20 más 31. 1 más 10 es igual a 11 y menos 20 más 31 es igual a 11. Y podemos evidenciar que hemos obtenido una igualdad verdadera. Entonces, debemos tener toda la certeza que el valor hallado sí corresponde a la solución de esta ecuación. Ahora vamos a resolver la ecuación número 4, donde nos dicen que x menos el triple de x menos 2 es igual a 6x menos 1. Podemos evidenciar que en esta ecuación encontramos un paréntesis y a ese paréntesis lo multiplica el menos 3. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eliminar o suprimir este paréntesis aplicando la propiedad distributiva. Entonces, x menos por más menos 3 por x, 3x menos por menos más, 3 por 2, 6 y esto es igual a 6x menos 1. Ahora realizamos transposición de términos, pero antes de eso voy a simplificar porque se puede hacer en el miembro izquierdo. X menos 3x es igual a menos 2x más 6 igual a 6x menos 1. Ahora sí hago transposición de términos. Este menos 2x va a quedar en el miembro izquierdo. 6x es positivo, lo transpongo a restar. Y esto es igual a menos 1. Este 6 está sumando, lo transponemos a restar. Menos 2x menos 6x es igual a menos 8x y esto es igual a menos 1 menos 6 es igual a menos 7. Necesitamos despejar a x, ¿cierto? ¿Qué está haciendo este menos 8? Multiplicando. Entonces, transponemos al otro miembro a dividir el menos 8. Entonces, x es igual a menos 7 entre menos 8. Como es una división o un cociente, aplicamos ley de los signos. Menos entre menos, más. No es necesario escribir el signo más, pero lo voy a hacer. Como esta división no es exacta, entonces la dejamos en forma de fracción. Entonces, el valor que debe tomar x en este lugar, en este y en este, para que la igualdad sea verdadera, es 7 octavos. ¿Listo? Ahora vamos a resolver la ecuación
número 5, donde nos dicen que 13x menos 5 que multiplica a 12 menos x es igual a menos 3x más 4 menos el doble de 7 menos 3x. ¿Cuál es el primer paso? Eliminar o suprimir los paréntesis aplicando la propiedad distributiva. Entonces, 13x menos por más menos 5 por 12 es igual a 60, menos por menos más y 5 por x, 5x. Y esto es igual a menos 3x más 4. Ahora multiplicamos el menos 2 con cada uno de estos términos. Menos por más, menos 2 por 7 es igual a 14, menos por menos más y 2 por 3x, 6x. Ahora miren, hemos suprimido los paréntesis. Ahora, ¿qué hacemos? Transposición de términos. Pero antes de hacer transposición de términos, voy a simplificar en ambos miembros porque hay términos semejantes. 13x más 5x es igual a 18x menos 60. Y esto es igual a menos 3x más 6x o 6x menos 3x es igual a 3x. Y 4 menos 14 es igual a menos 10. Ahora sí voy a realizar transposición de términos. En el miembro izquierdo vamos a dejar los términos que tienen la variable x y en el miembro derecho los términos independientes o conocidos. Entonces, 18x, 3x es positiva, entonces la transponemos a restar. Y esto es igual a, el menos 10 está en su lado, va a quedar igual, pero el 60 está restando en este miembro, al transponerlo pasa a sumar. Ahora simplificamos. 18x menos 3x es igual a 15x y menos 10 más 60 es igual a 50. Necesitamos despejar a x. Como el 5 está multiplicando con la incógnita, entonces lo transponemos al otro miembro a dividir. Entonces, x es igual a 50 entre 15. Esta división no es exacta, pero sin embargo, la podemos simplificar. Tanto el 50 y el 15 son múltiplos del 5, entonces podemos dividir tanto en el numerador como en el denominador entre 5. 50 entre 5 es igual a 10 y 15 entre 5 es igual a 3. Es decir que x es igual a 10 tercios. El valor que debe tomar x en este lugar, en este y en este lugar para que esta igualdad sea verdadera es 10 tercios. Súper fácil, ¿cierto? Espero me esté dando a entender hasta el momento. Si este video te está gustando, no dudes en darle me gusta, compartir y suscribirte. Ahora vamos a resolver la ecuación número 6, donde nos dicen que 11 menos 5 que multiplica a 3x más 2 más 7x es igual a 1 menos 8x. Lo primero que tenemos que hacer es suprimir este paréntesis aplicando la propiedad distributiva. Entonces, 11 menos por más menos 5 por 3x, 15x menos por más menos 5 por 2, 10 más 7x igual a 1 menos 8x. Ahora realizamos transposición de términos, pero antes de hacer transposición de términos, en este miembro podemos simplificar. 11 menos 10 es igual a 1 y menos 15x más 7x es igual a menos 8x. Y esto es igual a 1 menos 8x. Podemos evidenciar que 1 menos 8x sí es igual a 1 menos 8x. Esto es verdad, pero esto significa que la variable x se va a eliminar. Se van a dar cuenta cuando realicemos transposición de términos. Entonces, menos 8x más 8x es igual a 1. Este 1 que está sumando lo transponemos a restar. Menos 8x más 8x es igual a 0. Y 1 menos 1 es igual a 0. Entonces podemos evidenciar que hemos obtenido una igualdad verdadera, pero la variable ha desaparecido. Entonces,
Cuando tenemos una igualdad verdadera y la variable desaparece, entonces decimos que no es una ecuación, sino una identidad. ¿Cómo así que una identidad? Que la variable x puede tomar cualquier valor. Si deseas, puedes reemplazar con el 1, el 2, el 3, con el 1000 en esta expresión y para que veas que vas a obtener una igualdad verdadera. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a resolver la ecuación número 7, donde nos dicen que 3x más un medio de x más 6 es igual a 2x. Podemos evidenciar que tenemos una fracción donde el denominador es el 2, pero no quiero trabajar con fracciones. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar toda la ecuación por 2. ¿Y por qué por 2? Para poder eliminar este denominador. Entonces multiplico por 2. 2 por 3x más 2 que multiplica a un medio de x más 2 que multiplica a 6 y esto es igual a 2 que multiplica a 2x. Ahora simplifico. 2 por 3x es igual a 6x más este 2 con este 2 los podemos simplificar y nos queda 1 por x que es igual a x más 2 por 6 que es igual a 12 y esto es igual a 2 por 2x es igual a 4x. Ahora, ¿qué hacemos? Transposición de términos, pero antes de eso voy a simplificar. 6x más 1x es igual a 7x más 12 es igual a 4x. Ahora sí, aplico transposición de términos. 7x, este 4x es positiva, la transponemos a restar y esto es igual a este 12 que está sumando, lo transponemos a restar. 7x menos 4x es igual a 3x y esto es igual a menos 12. Este 3 que está multiplicando lo transponemos al otro miembro a dividir. X es igual a menos 12 tercios. Como esta división es exacta, la resolvemos. Entonces, primero aplicamos ley de los signos. Menos entre más, menos, y 12 entre 3 es igual a 4. Es decir, que el valor que debe tomar x en este lugar, en este lugar y en este lugar para que la igualdad sea verdadera es el menos 4. Vamos a realizar la prueba. ¿Listo? Realicemos la prueba para verificar si el valor hallado corresponde a la solución. Entonces, 3 por x, quien es menos 4, más un medio de quién, de x que corresponde a menos 4 más 6 y esto es igual a 2 por x, quien es menos 4. 3 por menos 4 es igual a menos 12 más por menos, 1 por 4 es igual a 4 entre 2 más 6 y esto según es igual a 2 por menos 4 es menos 8. Menos 12 menos 2 es igual a menos 14 y menos 14 más 6 es igual a menos 8 y menos 8 sí es igual a menos 8. Miren, hemos obtenido una igualdad verdadera. Entonces, menos 4 sí corresponde a la solución. Vamos a resolver la ecuación número 8. La ecuación número 8 nos dice que 3 medios de x más 8 es igual a 3 quintos de x menos 1. En este caso tenemos dos fracciones donde los denominadores son el 2 y el 5. Entonces aquí vamos a calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. Multiplicamos en ambos miembros por ese mínimo común múltiplo con el fin de eliminar o simplificar estos denominadores. El mínimo común múltiplo del 2 y el 5 es el 10. Listo, es el 10. Vamos a colocar aquí el mínimo común múltiplo del 2 y el 5 es el 10. Entonces multiplicamos en ambos miembros por 10, es decir, 10 por 3 medios de x más 10 por 8 y esto es igual a 10 por 3 quintos de x menos 10 por 1. Ahora simplificamos.
10 por 3, 30 y 30 entre 2, 15 y 15 por x, 15x. Más 10 por 8 es igual a 80 y esto es igual a 10 por 3 es igual a 30 y 30 entre 5 es igual a 6 y 6 por x, 6x. O también 10 entre 5 es igual a 2 y 2 por 3 por x es igual a 6x menos 10 por 1 es igual a 10. Ahora, ¿qué hacemos? Transposición de términos. Entonces, 15x, estas 6x están ¿qué? Es positiva, está sumando, entonces la transponemos a restar. Y esto es igual a menos 10. Este 80 que está sumando lo transponemos a restar. Simplificamos. 15x menos 6x es igual a 9x. Y esto es igual a menos 10 menos 80 es igual a menos 90. ¿Por qué menos 90? Porque si tú tienes una deuda de 10 y luego te endeudas con 80, ahora vas a quedar debiendo 90. Necesitamos despejar a x. Este 9 que está multiplicando, ya sabemos que lo transponemos a dividir. Esta división es exacta. Aplicamos primero ley de los signos, menos entre más menos, y 90 entre 9 es igual a 10. Es decir que x es igual a menos 10. El valor que debe tomar x en este lugar y en este lugar para que la igualdad sea verdadera es el menos 10. ¿Listo? Ahora vamos a resolver la ecuación número 9, donde nos dicen que x medio más 2x tercio menos 5x sexto es igual a 5x menos 14. En este caso tenemos tres fracciones, entonces no quiero trabajar con fracciones. Para eliminar estos denominadores calculamos el mínimo común múltiplo del 2, el 3 y el 6 y multiplicamos la ecuación por ese mínimo común múltiplo. Entonces el mínimo común múltiplo del 2, el 3 y el 6 es el 6, pero sin embargo te voy a explicar cómo calcularlo. Aquí podemos dividir entre 2, mitad de 2, 1. Mitad de 3 no, porque el 3 no es divisible entre 2, entonces lo bajamos. Mitad de 6, 3. El 3 es un número primo, es divisible entre él. Tercera de 3, 1 y tercera de 3, 1. Ahora, el mínimo común múltiplo va a corresponder al producto de los factores primos trabajados en la descomposición. Y 2 por 3 es igual a 6. Mira qué fácil es calcular el mínimo común múltiplo. Entonces, ahora multiplicamos cada uno de estos términos por 6. Entonces 6 por x medio más 6 por 2x tercio menos 6 por 5x sexto. Y esto es igual a 6 por 5x menos 6 por 14. Ahora simplificamos. 6 entre 2 es igual a 3 y 3 por x, 3x más 6 entre 3 es igual a 2 y 2 por 2x, 4x, menos este 6 con este 6 los podemos simplificar y nos queda 5x. O también 6 por 5x es igual a 30x y 30x entre 6 es igual a 5x. Y esto es igual a 6 por 5x, 30x menos 6 por 14 es igual a 84. ¿Listo? 84. Ahora, ¿qué hacemos? Transposición de términos. Pero antes de aplicar transposición de términos, voy a simplificar en este miembro de la igualdad. 3x más 4x menos 5x es igual a 2x, que es igual a 30x menos 84. Menos 84. Ahora sí aplico transposición de términos. 2x, este 30x es positivo, lo transpongo a restar y esto es igual a menos 84. Espero esté quedando clara la explicación. Ahora simplifico. 2x menos 30x es igual a ¿cuánto? A menos 28x y esto es igual a menos 84. Necesitamos despejar a x. ¿Qué está haciendo el menos 28 multiplicando? Entonces lo transponemos al otro miembro a dividir. Entonces, x es igual a menos 84
entre menos 28. Esta división es exacta. Primero aplicamos ley de los signos, menos entre menos, más, y 84 entre 28 es igual a 3. Es decir, que el valor que debe tomar X para que esta igualdad sea verdadera es el 3. Mira qué fácil es resolver ecuaciones cuando encontramos fracciones. Ahora vamos a resolver la ecuación número 10 donde nos dicen que x menos 5 entre 3 menos 2x menos 4 entre 12 es igual a 5 menos x entre 4 menos x entre 3. Podemos evidenciar que en este caso tenemos tres fracciones. No quiero trabajar con fracciones en este caso. Entonces, para eliminar estos denominadores, debemos calcular el mínimo común múltiplo del 3, el 12 y el 4 y multiplicar en ambos miembros por ese mínimo común múltiplo para eliminar los denominadores. Entonces, calculamos el mínimo común múltiplo del 3, el 4 y el 12. ¿Listo? El mínimo común múltiplo del 3, el 4 y el 12 es el 12, pero sin embargo voy a explicar cómo calcularlo. Aquí podemos dividir entre 2. El 3 no es divisible entre 2, lo bajamos, mitad de 4, 2 y mitad de 12, 6. El 3 no es divisible entre 2, lo bajamos, mitad de 2, 1. Mitad de 6, 3. Aquí dividimos entre 3, tercera de 3, 1 y tercera de 3, 1. 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. Es decir, que el mínimo común múltiplo es el número 12. Entonces multiplicamos por 12 en cada uno de los miembros de la igualdad. Menos 12 que multiplica a 2x menos 4 entre 12. Y esto es igual a 12 que multiplica a 5 menos x entre 4 menos 12 que multiplica a x tercio. Mira qué fácil es. Ahora simplificamos. 12 entre 3 es igual a 4, es decir, 4 que multiplica a x menos 5. Acabamos de eliminar o suprimir este 3. Menos este 12 con este 12 se simplifican porque 12 entre 12 es igual a 1. Entonces vamos a colocar el 1 que multiplica a 2x menos 4. Y esto es igual a 12 entre 4 es igual a 3, 3 que multiplica a 5 menos x, menos 12 entre 3 es igual a 4 y 4 por x es igual a 4x. Ahora suprimimos estos paréntesis aplicando distributiva. 4 por x, 4x, más por menos menos, 4 por 5, 20. Menos 1 por 2x es igual a menos 2x, menos por menos más, 1 por 4, 4, y esto es igual a 3 por 5, 15, más por menos menos, 3 por x, 3x, menos 4x. Ahora, ¿qué hacemos? Realizamos transposición de términos, pero antes de realizar transposición de términos podemos simplificar en ambos miembros. Entonces, 4x menos 2x es igual a 2x y menos 20 más 4 es igual a menos 16. Y esto es igual a 15 menos 3x menos 4x es igual a menos 7x. Ahora sí, aplicamos transposición de términos. 2x, este es menos 7x, como está restando, lo transponemos a sumar. Y esto es igual a 15 más 16. 2x más 7x es igual a 9x y esto es igual a 15 más 16 es igual a 31. Necesitamos despejar a x. Este 9 está multiplicando, lo transponemos a dividir. Entonces x es igual a 31 novenos. Como esta división no es exacta, entonces la dejamos indicada en forma de fracción. Entonces, el valor que debe tomar x en este lugar, en este y en este lugar, para que la igualdad sea verdadera, es 31 novenos. Si este video fue de gran utilidad para ti, te invito a que le des me gusta, compartir, suscribirte, activar la campanita para que estés al tanto de los nuevos videos tutoriales. Y recuerda quien te habló fue el profe Edinson.net. Súper fácil, ¿cierto?